Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este congreso por la oportunidad de platicarles en estos pocos minutos acerca del trabajo que hemos estado desarrollando en mi laboratorio de Biología de Sistemas y Evolución en el IG en la UNAM Campus Juriquilla. En pocas palabras, nosotros estamos buscando entender el origen y la evolución de las propiedades emergentes de circuitos de regulación génica. Para empezar, les cuento brevemente acerca de qué entendemos nosotros por esto de biología de sistemas evolutiva y por qué nos interesa. Básicamente, proponemos que al dar una perspectiva evolutiva al estudio de los circuitos de regulación génica, podemos entender no solo el cómo estos circuitos funcionan, sino también el porqué de su estructura. Pero además de la visión de biología de sistemas, esto tiene el beneficio de que puede informar a mayor profundidad los balances de costo-beneficio que describen a un proceso evolutivo, así como tener un mejor entendimiento del papel del ruido bioquímico en todos estos sistemas. Y con el ejemplo que les voy a contar en unos minutos, con suerte, todo esto queda más claro de por qué pensamos que se conecta. A largo plazo, creemos que esta visión, esta forma de estudiar las cosas nos informará no solo acerca de los principios estructurales detrás de las redes de regulación génica, sino también podrá brindar un entendimiento más mecanístico acerca de la dinámica evolutiva y los procesos evolutivos en general. Entonces, para estudiar esto, nosotros creemos que enfocarnos en cómo los organismos lidian con un ambiente fluctuante es básicamente el nicho perfecto para estudiar este sistema. Y la cuestión está en que los organismos viven en ambientes que fluctúan todo el tiempo. Podemos hablar de diferentes escalas temporales, podemos hablar de diferentes eh, efectos que pueden tener estos ambientes, pero sin duda ocurre todo el tiempo. Y de tal manera que no es sorprendente que los organismos han desarrollado diferentes estrategias para lidiar justamente con estos ambientes fluctuantes. En particular, podemos diferenciar dos estrategias a grandes rasgos. Una es que los organismos pueden activamente suprimir el efecto de estos cambios en el ambiente para reducir su efecto sobre los mismos. Y esto en general, este fenómeno en biología se le conoce como homeostasis o adaptación bioquímica. Por otro lado, los organismos pueden, al contrario, variar conforme el ambiente varía, seguir el ambiente para mantener una respuesta óptima ante estos cambios. Y en este realmente hay una gran diversidad de mecanismos que uno puede pensar. Acá solo menciono como tres de manera global que ejemplifican este proceso y que no son en sí mismos mutuamente excluyentes. Pero de entrada, uno puede pensar en la parte más como tradicional, que pensamos en un ambiente evolutivo, que es adaptarse genéticamente a través de mutaciones y selección natural, pero los organismos pueden tener ya también una maquinaria activa dentro de la célula que les permite percibir estos cambios en el ambiente y responder directamente a estos cambios, algo que también se conoce como plasticidad. Y de igual manera, se conocen algunos mecanismos en los cuales los organismos, de hecho, tratan de anticipar estos cambios, ya sea con introduciendo heterogeneidad en la población, lo que se le conoce como balance de apuestas o hedging, o también simplemente introduciendo ritmos en la población. Ahora, la cuestión que a nosotros nos interesa, o que parece particularmente atractiva de este sistema, es que en realidad cada uno de estos procesos está asociado a propiedades dinámicas emergentes de los circuitos de regulación génica que tienen un particular interés para nosotros en el laboratorio. En particular, esta parte de responder y percibir, como mencionaba hace un momento, está asociada a plasticidad. La parte de anticipar mediante heterogeneidad en la población está asociada a sistemas biestables. Los ritmos son básicamente osciladores autónomos dentro del sistema. Y esta parte de homeostasis o adaptación bioquímica se le conoce como control por retroalimentación en el contexto de la dinámica. Y no dejamos fuera, por supuesto, la parte de adaptarse genéticamente, ya que esto nos permite, de hecho, explorar el origen de cómo es que el origen de estas propiedades, cómo es que surgen de nuevo en un contexto en el cual tenemos estos circuitos de regulación génica. Entonces, eso es lo que buscamos explorar en el laboratorio. De hecho, estamos activamente estudiando cada una de estas, pero por una cuestión de tiempo me voy a enfocar en un ejemplo particular, que es el de biestabilidad, y al final les voy a mencionar brevemente otras cosas que estamos haciendo. No voy a tener tiempo de meterme en la parte de control, pero es una parte que estamos estudiando muy activamente y que si están interesados, por favor, acérquense a mí
al final de la charla o en otro contexto y estaré feliz de platicar más. Ok, entonces, biestabilidad. Básicamente, cuando pensamos en estos sistemas moleculares biestables, cuando lo pensamos en un contexto biológico, en un contexto celular, significa que para un solo genotipo, el organismo puede presentar dos fenotipos distintos. Ahora, de nuevo, volviendo a las propiedades asociadas del sistema, básicamente le da la oportunidad al organismo, al individuo, de mostrar tanto memoria, que en otro contexto llamaríamos o que nos puede brindar si esta memoria ocurre a través de generaciones, se le conoce como herencia epigenética, pero también en el contexto del ruido bioquímico vamos a tener estas transiciones estocásticas entre los dos posibles fenotipos y cuando pensamos en su utilidad o en su función en el contexto biológico, vamos a estar hablando nuevamente de esta idea de cobertura de apuestas o bet hedging. Ahora, cuando ponemos estas dos cosas juntas en el contexto de tener este sistema molecular biestable, le llamamos más bien switches epigenéticos, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar estudiando aquí, pero muy centrados en que de entrada lo que nos interesa es entender la evolución de biestabilidad en un contexto biológico y este es simplemente uno de los ejemplos más interesantes, más claros que hay de utilizar la biestabilidad para responder a fluctuaciones en el ambiente. Entonces, para hacer esto, lo primero que necesitábamos era construir un modelo que nos permitiera estudiar estos switches epigenéticos en el contexto de la dinámica de los circuitos de regulación génica. Y para eso proponemos el sistema más sencillo que es capaz de mostrar biestabilidad. Esto es un gen con autorregulación positiva, un gen que produce un factor de transcripción que es capaz de inducir su propia síntesis. Y de nuevo, por simplicidad, vamos a considerar solo dos eventos bioquímicos. Tenemos la síntesis de la misma proteína y la degradación de la proteína. Considerando que la degradación ocurre de manera sencilla, es decir, simplemente por dilución o decaimiento de la proteína, es entonces una función lineal de cuántas número de moléculas A tenemos en nuestro sistema. Y entonces la síntesis es la responsable de cargar, en primer lugar, con esa retroalimentación positiva. Entre más A tengamos, nuestra tasa de síntesis crece. Pero además, esta es una función tipo Hill que nos da la oportunidad de tener una no linealidad suficientemente alta con este parámetro, el coeficiente de Hill, la NH. Y eso es importante porque solamente si tenemos esa no linealidad podemos tener entonces realmente un sistema biestable. Ahora, cuando pensamos en este sistema biestable, en un contexto estocástico donde tenemos ruido empujando al fenotipo de un lado a otro, entonces podemos tener estas transiciones estocásticas entre un atractor y el otro. Y más importante, mientras al manipular o ajustar el valor de los parámetros bioquímicos, lo cual puede ocurrir a través de un proceso evolutivo, al ajustar este valor de los parámetros, este sistema es capaz de mostrar tanto monoestabilidad, que está asociado en nuestro sistema a una distribución unimodal. Siempre tenemos ruido, estamos considerando que en los sistemas biológicos, en los sistemas moleculares, siempre hay ruido bioquímico, pero tenemos asociada entonces una distribución unimodal de la expresión de nuestra proteína de interés y conforme vamos cambiando los parámetros, en particular aumentando la no linealidad del sistema, pero no basta con eso, es un conjunto de todos los parámetros involucrados, entonces transitamos a una región biestable donde coexisten estos dos atractores y está asociado o representado por esta distribución bimodal de la expresión. Y más importante, en la forma específica de la distribución bimodal, la probabilidad de tener una transición de un lado a otro es algo que también podemos ajustar a través de los parámetros biofísicos. Entonces, todo esto va a estar sujeto potencialmente a la selección natural. Entonces, de nuevo, conectándolo con esta parte de perspectiva evolutiva, vamos a llamar a genotipo justamente al conjunto de los valores de los parámetros biofísicos asociados al sistema. En particular, por simplicidad, nos vamos a enfocar en estos tres parámetros que son los más relevantes, todos ellos asociados a la autorregulación positiva, y nuestro fenotipo va a estar representado por el número de moléculas de interés, en este caso A, las llamamos A, nuestro factor de transcripción A, que esté presente en la célula. Si pensamos en el espacio de parámetros biofísico, que es equivalente a pensar en nuestro espacio genotípico en el cual se está moviendo nuestra población, podemos encontrar tanto genotipos con una solución monoestable
Y es importante mencionar, esa solución monestable puede variar con diferentes niveles de expresión. En particular, uno puede pensar un nivel de expresión bajo y un nivel de expresión alto. Si estamos pensando en que el ambiente va a estar fluctuando entre dos posibles estados, eso sería de relevancia. Mientras que también podemos encontrar una solución biestable en la cual, de hecho, el sistema, los dos fenotipos que puedan mostrar son también el alto y el bajo, que pueden ser relevantes para el ambiente, pero tenemos entonces transiciones estocásticas entre estos dos ambientes. Y, como habíamos mencionado hace un momento, tenemos una distribución bimodal asociada a nuestro sistema. Cuando lo conectamos con las estrategias de adaptación, entonces tenemos, o de respuesta al ambiente fluctuante, tenemos la opción de hacerlo a través de adaptación genética, lo cual significa que la población va a tener que migrar entre estos dos genotipos a través del espacio de parámetros biofísicos, mediante selección, mutaciones y selección natural, o podemos tener el caso de la respuesta del switch epigenético, donde el sistema no se va a mover en el espacio de parámetros biofísicos, sino que simplemente va a aprovechar estas transiciones estocásticas en la población para adaptarse a los cambios en el ambiente. Ahora, nosotros queremos, la pregunta específica que estuvimos abordando en este proyecto es cuáles son las condiciones evolutivas que favorecen la selección de estos switches epigenéticos. Esto con la idea de informar más claramente las ventajas evolutivas que tienen, los mecanismos que le permiten no solo persistir en una población, sino aparecer de nuevo. Entonces, para estudiar esto, propusimos el siguiente modelo evolutivo, que de nuevo es en principio lo más sencillo que pudimos pensar, que tuviera todos los componentes necesarios para estudiar este sistema. De entrada, consideramos el ambiente fluctuante, que es en principio lo que nosotros queremos o estamos explorando como el problema biológico. Y el ambiente está fluctuando simplemente entre dos posibles estados discretos, uno asociado a una expresión baja y otro asociado a una expresión alta con una frecuencia nu. Es decir, el sistema se queda 1 sobre nu generaciones en cada uno de los ambientes, esto le llamamos época, y le llamamos ciclo ambiental cuando el sistema ha pasado una época en el ambiente bajo y una época en el ambiente alto. Cada uno de los ambientes tiene su propia distribución de fitness asociada con un valor diferente de número de proteínas óptimo, bajo y alto. En ambos casos los números son bajos porque eso nos permite tomar en cuenta el ruido bioquímico. Y para cada una de las generaciones de nuestro modelo evolutivo vamos a simular el ciclo generacional de la siguiente manera. Tenemos siempre una población con tamaño fijo N. Esta población, cada uno de los individuos tiene una copia del circuito de regulación génica de interés, nuestro circuito con autorregulación positiva, pero con su propio genotipo, su propio set de valores de los parámetros biofísicos. Dados esos parámetros biofísicos, vamos a simular la dinámica de expresión, esto considerando el ruido bioquímico, lo hacemos a través del algoritmo de Gillespie. Y una vez que tuvimos esta simulación, dado el número de proteínas observado en cada una de las células, vamos a asignarle un valor de fitness. Esto también dependiendo de cuál es el estado ambiental específico en el cual se encuentre la célula, le vamos a asignar un valor. Cuando tenemos el fitness para cada uno de nuestros individuos en la población, entonces, a partir de esa distribución, vamos a seleccionar las células a ser clonadas en la siguiente generación y esto lo podemos hacer modulando el parámetro de presión selectiva, con lo cual sucede. Cada vez que elegimos una célula para ser clonada en la nueva población, le damos la oportunidad de mutar sus parámetros, es decir, esperamos que algunos parámetros se muten en algunas células. Esto lo hacemos con una tasa mutacional U y también tenemos un parámetro que nos dice qué tan grande puede ser el efecto mutacional, qué tanto avanzamos se puede pensar como los pasos que damos en el espacio de parámetros. Y todos estos parámetros, los que están marcados en azul, son relevantes, de hecho, para entender las diferentes condiciones evolutivas que favorecen y lo vamos a estar explorando sistemáticamente. Y de igual manera, igualito todo lo que les conté, estamos considerando también nuestras simulaciones control que le llamamos, que es todo se queda igual, excepto que la dinámica de expresión en este caso se considera determinista. Nuestro sistema aún va a tener estocasticidad porque el proceso evolutivo es estocástico también, pero la expresión de los genes, la expresión asociada a nuestro circuito de regulación génica, lo vamos a considerar determinista. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque es una forma de controlar
para ver si aquellos genotipos que seleccionamos están siendo realmente seleccionados por estos switches epigenéticos, ya que para poder tener un switch epigenético como tal, debemos poder tener las transiciones estocásticas entre estados, y si eso no es posible, no tenemos un switch epigenético. Entonces, lo primero que observamos aquí es que nuestras poblaciones, de hecho, se adaptan al ambiente fluctuante per se, empezando con un genotipo arbitrario en nuestra población, que de hecho está adaptado a uno de los ambientes, pero no al otro. Podemos ver que el fitness que tenemos por cada uno de los ciclos en nuestra población es relativamente bajo, pero a través del proceso evolutivo, nuestra población va migrando, va aumentando lentamente su fitness hasta que llega a una región del genotipo, donde de hecho puede adaptarse eficientemente cada vez que cambia el ambiente, cada vez que tenemos una transición. Y este genotipo está de hecho caracterizado tanto por tener una no linealidad alta como por tener biestabilidad en la población. Ahora, si nos fijamos en nuestra simulación control, es decir, sin ruido bioquímico, observamos que de igual manera nuestra población se adapta al ambiente fluctuante, también aumenta el fitness que se ve en la población a través de los ciclos ambientales, pero a pesar de que tiene una no linealidad alta, no muestra biestabilidad. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la no linealidad está jugando un papel independientemente de nuestros switches epigenéticos. Entonces, queremos empezar por entender esa parte en nuestro sistema. Aprovechamos que en este contexto de modelaje tenemos perfecto conocimiento de quién es nuestro sistema y quién es nuestro genotipo y todo lo demás, para de hecho encontrar todos los genotipos que son soluciones para el ambiente que estamos estudiando. Entonces, tenemos un plano de soluciones, tanto para el ambiente que está seleccionando por un nivel alto de proteínas, como para aquel que está seleccionando para un nivel bajo de proteínas. Esta solución lo hacemos simplemente mirando nuestro modelo determinista de ecuación diferencial, en la cual, dado si sabemos cuál es el nivel de expresión que estamos buscando, podemos calcular la tasa de síntesis asociada a este sistema. Una vez que tenemos estos dos planos de soluciones, entonces podemos calcular la distancia mínima que existe entre las dos soluciones, y a esta distancia mínima entre las dos soluciones le vamos a llamar, de hecho, potencial genético. Entonces, hacemos nuestro mapa de potencial genético para este sistema. Eso es lo que les estoy mostrando aquí. Esta distancia mínima. No hay unidades porque de hecho dependen del tamaño de efecto mutacional que estamos considerando. Si el tamaño de efecto mutacional es más grande, la distancia que sigue representando un solo paso es más grande. Eso es lo que les está mostrando aquí. Y si es más pequeña, necesitamos estar mucho más cerca para poder adaptarnos en tan solo uno o dos pasos, que es lo que estaríamos viendo en nuestros casos. Y lo que les muestro aquí con estas líneas son las soluciones asociadas a genotipos biestables, pero solo nos interesan los genotipos biestables que de hecho tienen los dos fenotipos para los dos ambientes, y esa es la región que ven aquí en la intersección. Entonces, consecuentemente ahí la distancia es cero y el potencial genético es entonces máximo. Cuando nos fijamos en nuestra población, podemos ver que básicamente las simulaciones que les mostré hace un momento migran a través del gradiente del potencial genético, subiendo lentamente hasta alcanzar el mejor o el potencial genético máximo, la distancia mínima entre los genotipos. Entonces, esto pasa tanto en nuestras simulaciones completas como en nuestras simulaciones control. Y básicamente nos dice que esta es la fuerza que está llevando la primera parte de la adaptación en nuestro sistema estudiar. Pero eso no es toda la historia, porque lo que nos fijamos es que una vez que ya migramos a través de ese ambiente, algo está pasando con la no linealidad. En el caso de las simulaciones control, con la expresión génica determinista, observamos que independientemente de la frecuencia de la fluctuación ambiental, las distribuciones son básicamente las mismas. Lo único que varía es qué tan anchas o bien definidas son las distribuciones dependiendo de la M, que es nuestro tamaño mutacional, el tamaño del efecto mutacional en nuestro sistema. Y es, digamos, congruente con nuestro entendimiento del sistema, que conforme la M se vuelve más grande, nuestras distribuciones se vuelven más gordas, simplemente porque puede variar más y todavía tener bastante buen
potencial genético en nuestro sistema. Sin embargo, cuando nos fijamos en las simulaciones que tienen ruido, entonces observamos este fenómeno interesante de que conforme el ambiente se vuelve más lento, las épocas se vuelven más largas, entonces el valor del coeficiente de Hill, la no linealidad asociada al sistema, se va volviendo mucho mayor. Entonces, queríamos entender esto un poco más y decidimos como el valor de la frecuencia de las fluctuaciones ambientales parece ser el relevante, decidimos mirar un poquito más de cerca la dinámica del proceso de adaptación en el sistema. En particular, nos vamos a fijar en lo que pasa justo después de las transiciones en el ambiente y lo que pasa una vez que la población se ha adaptado a ese ambiente. Entonces, todo lo relativo a inmediatamente posterior del ambiente nos dice algo acerca del tiempo de adaptación en el sistema, mientras que el otro caso nos dice algo acerca de la robustez fenotípica. Entonces, acá en esta gráfica les estoy mostrando cómo cambia la distribución del coeficiente de Hill en la población para diferentes valores de la frecuencia de fluctuación ambiental, exactamente una generación después de las transiciones evolutivas. Y lo que vemos es que conforme volvemos más lento al ambiente, se aumenta, como ya habíamos visto, el valor del coeficiente de Hill seleccionado, pero esto implica una reducción en el fitness. Y exactamente el proceso opuesto cuando nos fijamos en la robustez. Aumenta nuestro coeficiente de Hill, pero esto implica un mayor fitness 9 generaciones después de cada una de las transiciones. Entonces, esto nos habla de un balance de costo-beneficio entre el tiempo de adaptación y la robustez en el sistema y que ésta está siendo mediado justamente por el coeficiente de Hill. Entonces, básicamente, la parte del tiempo de adaptación sabemos que está relacionada con el potencial genético en el sistema si la adaptación está siendo a través de adaptación genética, pero si está siendo a través de los switches epigenéticos esperábamos que sea más bien modulada por la frecuencia de las transiciones estocásticas, que vamos a llamar epimutaciones aquí. Y por otro lado, la robustez fenotípica está asociada simplemente al costo del ruido bioquímico. Entonces, ya exploramos un poco acerca del potencial genético, ahora vamos a enfocarnos en esta parte y en ambos casos está asociada a el ruido en el sistema. Entonces, vamos a hacer el mapa igualito que habíamos hecho antes, pero ahora tomando la enorme ventaja de que también en nuestro sistema, la solución que les mostré para el potencial genético era a través de las soluciones deterministas, pero podemos hacerlo también a través de las soluciones estocásticas. Entonces, vamos a aprovechar que en nuestro sistema siempre podemos, resolviendo la ecuación química maestra, podemos encontrar la distribución estacionaria dada un fenotipo, también podemos encontrar la distribución que esperamos en la población al final de un ciclo de vida, un ciclo de generación, y también sabemos cuál es nuestro fenotipo óptimo. Entonces, con toda esta información, podemos de hecho calcular cuál es el fitness que esperamos en la población, dado que empezaste donde tenías que empezar, ¿no? Estás de hecho en el óptimo y me fijo simplemente por la dispersión asociada al ruido, cuál es el fitness poblacional esperado. Para esto también podemos enfocarnos muy claramente en las soluciones que sabemos que son relevantes para nuestro ambiente. En este caso en particular les estoy mostrando el plano donde la tasa de síntesis es igual a 80. Y aquí podemos ver que en todos estos casos, conforme aumentamos el coeficiente de Hill, independientemente de en cuál de los dos ambientes estemos, independientemente del valor de este otro parámetro KD que tengamos, en todos los casos aumentar la no linealidad aumenta el fitness esperado en la población. Hacemos lo mismo, pero bueno, en este caso lo estoy graficando como el costo de ruido, es decir, 1 menos el valor esperado de fitness en la población. Lo hacemos considerando que estemos en el ambiente bajo o en el ambiente alto, pero sobreponiendo los dos casos, podemos ver aquí que de hecho el ruido es máximo alrededor de la región vistable y donde también esperamos que el potencial genético sea máximo. Es decir, de nuevo, implica esta cuestión de costo-beneficio del balance que estamos observando, ya que si queremos tener el mejor potencial genético, tenemos que pagarlo con mayor
costo del ruido, excepto si estamos en la región biestable. Pero en la región biestable algo diferente pasa, porque en este caso el ruido no solo está jugando un papel de costo, sino también siendo aquel que nos lleva a las transiciones estocásticas que necesitamos para adaptarnos rápidamente. Y aquí podemos ver, de igual manera, utilizando la información que tenemos acerca de estas distribuciones, podemos calcular la probabilidad de tener las transiciones en una dirección y en la otra. Lo calculamos para los dos ambientes y nos fijamos en la intersección y podemos ver aquí que conforme vamos aumentando el coeficiente de Hill, vamos reduciendo la probabilidad de transiciones. Entonces, de nuevo, explica esta razón de costo-beneficio. Si pensamos ahora o volviendo a la idea de las estrategias de adaptación, habíamos quedado, nos interesa la parte de switch epigenético, donde tenemos un único genotipo biestable y podemos pensar también en la adaptación génica que tiene que migrar entre una solución y otra de manera genética. Y también tenemos una opción híbrida, que es la adaptación biestable. Esta adaptación biestable va a estar migrando a través de selección natural y mutaciones, pero ambos genotipos son de hecho biestables y entonces también lo que haces al migrar es cambiar la probabilidad de la transición en una dirección y en la otra. Entonces, hicimos sistemáticamente nuestro análisis de cuál de estas estrategias está apareciendo para una gran variedad de parámetros. Acá les estoy mostrando solo porque son los más informativos, diferentes valores de la frecuencia de fluctuaciones ambientales, diferentes valores del efecto mutacional en la población. Y lo que vemos es que básicamente diferentes estrategias son seleccionadas para diferentes condiciones evolutivas y que parece estar de nuevo relacionado a nuestra condición de costo, nuestro balance de costo-beneficio entre el tiempo de adaptación y la robustez fenotípica. Básicamente, los switches epigenéticos son más favorables cuando el ambiente fluctúa demasiado rápido, favoreciendo el tiempo de adaptación sin imponer un costo tan grande en el costo por el ruido bioquímico, mientras que si el ambiente fluctúa más lento, entonces se opta más por la adaptación genética, si el efecto mutacional es suficientemente grande, si podemos caminar suficientemente rápido en el espacio genotípico y por esta estrategia híbrida de adaptación biestable si los pasos son demasiado pequeños. Ahora, confirmamos con nuestras simulaciones control que esto no, que nunca observamos ni la adaptación biestable ni los switches epigenéticos, los cuales requerirían de estas epimutaciones, de estas transiciones estocásticas para cumplir su función. No los observamos para nada en nuestras simulaciones control. Repetimos de este análisis para una gran variedad de diferentes condiciones, valores de parámetros, etcétera, etcétera, y todas nuestras observaciones son congruentes con lo que estamos entendiendo acerca del sistema. Entonces, para concluir aquí rápidamente, en lo que se refiere a la evolución de switches epigenéticos, observamos que es de hecho la selección por el potencial genético lo que permite la aparición de novo del switch epigenético, llevando al sistema a una región de no linealidad más alta. Y es también esta no linealidad el mecanismo que se utiliza para modular el balance de costo-beneficio entre el potencial de adaptación y la robustez fenotípica. Y los switches epigenéticos son la estrategia superior en ambientes que fluctúan frecuentemente, mientras que todo aquello que les platiqué ahorita no tengo tiempo de meterme en detalle, pero es realmente robusto a considerar supuestos alternativos. Ahora, con observaciones más generales, algo que nos tiene muy emocionados aquí es que estamos observando la selección de una propiedad emergente. Esto puede ser realmente relevante para entender mucho mejor la aparición y la permanencia de complejidad en los sistemas biológicos. Y todo esto está disponible desde hace ya unos cuantos años en PLOS Computational Biology, si quieren checar el artículo. Ahora, en el laboratorio, en lo que estamos empezando ahorita de manera independiente, estamos siguiendo esta misma línea de trabajo, pero enfocándonos en nuevas propiedades emergentes. En particular, estamos viendo la parte de incluir plasticidad en los sistemas biestables. Este trabajo está siendo desarrollado por Cristina Sotomayor. No tengo tiempo de meterme en detalles en esta plática, pero solo quería platicarles muy rápido. Ella ya ha propuesto este modelo donde básicamente el sistema es capaz de responder al ambiente a través de una señal extra. Sigue siendo un sistema de retroalimentación positiva y simplemente este pequeño cambio es suficiente para que aparezcan propiedades muy interesantes, propiedades emergentes del ruido, como comportamiento tipo switch en sistemas monoestables.
También estamos viendo qué pasa si tomamos en cuenta oscilaciones en competencia con estos switches epigenéticos. Este es el trabajo de Sofía Orozco, también una estudiante de licenciatura que estuvo en mi laboratorio, ahora empezando su maestría en París. Este es el modelo que ella propuso. Ella mostró que este sistema puede mostrar tanto oscilaciones como biestabilidad. También mostró que hay propiedades emergentes por ruido que son sumamente interesantes y que estamos explorando mucho más a fondo, y empezó a hacer la exploración evolutiva de este sistema, mostrando que, de nuevo, para diferentes condiciones evolutivas aparecen estas diferentes estrategias, cada una de ellas, incluyendo aquellas que parecen ser emergentes del ruido. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy abierta para cualquier pregunta. También estamos buscando estudiantes de posgrado. Por favor, contáctenme si quieren saber más. Y pues un agradecimiento a todos los miembros del lab por su apoyo, a las instituciones que me apoyan, así como a nuestras fuentes de financiamiento. Muchas gracias.